Mi hija publicó un TikTok calificando a sus padres. A su padrastro le dio 10 de 10. A mí, su padre biológico, 1 de 10. Algunos hombres no merecen ser padres, escribió. El video alcanzó 30.000 visualizaciones. Le dejé un me gusta. Esta semana recuperé su auto. Liquidé su fondo universitario y todos se enteraron que su padrastro vivía de la pensión alimenticia que yo pagaba. Todavía recuerdo el momento exacto en que mi teléfono vibró con la notificación. Era un domingo por la tarde. Estaba tomando un café después de un largo día reparando el techo de mi casa. Mi compadre Raúl me había enviado un mensaje con un enlace. Compa, ¿ya viste lo que publicó Valeria? Valeria, mi única hija, tenía 19 años. Desde el divorcio con su madre Cristina hace 8 años. Nuestra relación se había vuelto cada vez más distante, pero jamás imaginé hasta qué punto. Abrí el enlace con curiosidad, pensando que sería algún logro escolar o quizás un video gracioso. La pantalla mostró a mi hija, sonriente, con ese pelo teñido de morado que se había hecho sin consultarme, usando la técnica de edición que tanto usan los jóvenes en esa plataforma, calificando a mis padres. Decía el título. Mi corazón dio un vuelco. Pero mantuve la calma. Roberto, mi padrastro, 10-10. Apareció primero, con una foto de ellos abrazados en algún parque de diversiones que yo había pagado. Siempre está para mí, me entiende, me apoya en todo y es el mejor padre que podría desear, decía el texto mientras sonaba una música alegre. Luego vino mi foto, una vieja donde salía serio en la graduación de la secundaria de Valeria. Mi padre biológico, 1-10. Y debajo, ausente, tacaño, solo sabe criticar. Algunos hombres no merecen ser padres. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. 30.000 visualizaciones. Comentarios burlándose. Gente que no me conocía juzgándome como el villano de una historia que no entendían. Respiré profundo mientras el sudor frío bajaba por mi espalda. Por un momento pensé en llamarla inmediatamente. Gritarle. Exigirle que quitara esa basura, pero algo dentro de mí se quebró y luego se endureció como cemento. En vez de explotar, hice algo que sorprendió incluso a mí mismo. Le dejé un me gusta al video. Esa noche no pude dormir. Repasé los últimos 8 años de mi vida como en una película. Recordé cada quincena depositando puntualmente 50,000 pesos mexicanos para la manutención de Valeria, una cantidad muy por encima de lo que el juez había establecido. Recordé cada cumpleaños comprándole lo que pedía. El celular último modelo, la computadora para sus estudios, las vacaciones a Cancún. Recordé haberme negado a irme a trabajar a Estados Unidos para no alejarme más de ella, sacrificando una oportunidad que hubiera cambiado mi carrera. Y sobre todo, recordé las excusas de Cristina. Valeria no puede verte este fin de semana, tiene un proyecto escolar. Valeria está enferma, mejor venís la próxima semana. Valeria salió con sus amigas, se le olvidó que venías. Excusas que fui aceptando como un tonto, creyendo que mi hija realmente estaba ocupada y no que su madre la manipulaba. Roberto había entrado en sus vidas apenas 6 meses después de nuestro divorcio. Un tipo que siempre andaba bien vestido, pero que misteriosamente nunca parecía tener un trabajo estable. Al principio pensé, mientras trate bien a mi hija, está bien. Incluso me alegré de que Valeria tuviera una figura masculina presente diariamente. ¡Qué ingenuo fui! La mañana siguiente tomé una decisión. Llamé a mi abogado, don Felipe, un viejo amigo de mi padre que siempre me había aconsejado ser más firme con Cristina. Te lo dije, Alejandro, esa mujer te ha estado utilizando desde el divorcio. Me dijo cuando le conté sobre el video. ¿Qué quieres hacer? Quiero que investigues algo. Respondí con una calma que no sabía que tenía. Quiero saber exactamente en qué se gasta la pensión alimenticia que pago. Y quiero que revises el contrato del coche que le compré a Valeria para su cumpleaños 18. Está a mi nombre, ¿verdad? Así es. Técnicamente es tuyo, solo que se lo prestaste. Y el fideicomiso para su universidad. ¿Puedo modificarlo? Eres el único fideicomitente. Puedes hacer lo que quieras con ese dinero hasta que ella cumpla los requisitos estipulados. Sonreí por primera vez en 24 horas. Perfecto, tengo un plan. Mientras tanto, el video seguía acumulando visitas. Mis compañeros de trabajo lo habían visto. Mi familia extendida también. La madre de Cristina, mi ex suegra doña Guadalupe, incluso tuvo el descaro de llamarme para decirme que quizás debería reflexionar sobre mi papel como padre. No respondí a ningún mensaje. No me defendí. No mostré mi dolor ni mi rabia. Solo esperé, paciente como un cazador. Mientras don Felipe reunía la información que necesitaba. 3 días después del video, recibí su llamada. Alejandro, tienes que venir a mi oficina. Lo que descubrimos es interesante. Esa tarde, con una carpeta llena de documentos en mi regazo, comprendí la magnitud del engaño. No solo me habían herido emocionalmente, me habían estado robando, a mí y al futuro de mi propia hija. Y así, exactamente una semana después de ese maldito TikTok, comencé mi respuesta. Una respuesta que ninguno de ellos vio venir. El despacho de don Felipe olía a libros viejos y café recién hecho. Sobre su escritorio de caoba, la carpeta azul parecía inocente, pero contenía toda la evidencia de la estafa que había estado sufriendo durante años. La pensión que has estado pagando, 50,000 pesos mensuales,
No se ha utilizado principalmente para Valeria como deberías esperar, me explicó mientras me mostraba extractos bancarios y recibos. Basándonos en nuestra investigación, aproximadamente el 60% ha estado cubriendo los gastos personales de Roberto y Cristina. 60%. Mi voz sonaba extrañamente tranquila incluso para mí mismo. Viajes a Europa que Valeria nunca visitó, un automóvil para Roberto, ropa de diseñador. Y lo más interesante, Roberto no ha tenido un empleo formal en los últimos 5 años. Su último trabajo registrado fue como vendedor en una tienda departamental, ganando apenas 15,000 pesos mensuales. Las piezas encajaban perfectamente. Las veces que había visitado su casa, las pocas veces que me permitieron entrar, siempre me había preguntado cómo podían permitirse ese estilo de vida. El reloj caro de Roberto, la remodelación de la cocina, las vacaciones anuales. Todo tenía sentido ahora. ¿Y Valeria? Pregunté con un nudo en la garganta. Ella sabe. Don Felipe se acomodó los lentes y suspiró. Basándonos en los mensajes de texto que pudimos recuperar legalmente, parece que Cristina y Roberto han construido toda una narrativa en su contra. Le han dicho a Valeria que usted tiene otro hijo en secreto al que mantiene, que realmente no quiso la custodia compartida, y que incluso ha intentado reducir la pensión varias veces. Sentí que la habitación daba vueltas. Nada de eso es cierto, lo sé. También encontramos algo más. La Universidad de Valeria está becada casi en su totalidad. La beca deportiva que ganó por voleibol cubre el 80% de su colegiatura. ¿Qué? Pero yo envío dinero adicional cada semestre para su universidad, que va directamente a la cuenta conjunta de Cristina y Roberto. Ni un peso llega a Valeria o a la institución educativa. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la vida seguía. Gente apurada con sus preocupaciones, ajena a cómo mi mundo se estaba despedazando y reconstruyendo simultáneamente. ¿Sabes lo que más me duele, Felipe? No es el dinero. Es que mi hija realmente cree que soy un mal padre. Han envenenado su mente durante años. ¿Qué quieres hacer, Alejandro? Respiré profundo. Implementar el plan, paso por paso. El primer paso fue el automóvil. Ese Volkswagen Jetta blanco que le había regalado a Valeria para su cumpleaños 18, con la condición de que mantuviera buenas calificaciones. El coche estaba a mi nombre. Técnicamente era mío y ella lo sabía. El miércoles siguiente, mientras Valeria estaba en clases, llegué con una grúa a la universidad. Tenía todos los documentos necesarios. Título de propiedad, identificación, la orden de recuperación. El guardia de seguridad revisó todo y me permitió proceder. Observé cómo subían el coche a la plataforma de la grúa. Varios estudiantes miraban curiosos. Me pregunté si alguno reconocería el auto de Valeria, si habría más videos burlándose de mí después de esto. Ya no me importaba. Apenas habían pasado 2 horas cuando mi teléfono explotó con llamadas y mensajes. Primero Valeria, luego Cristina, después Roberto, incluso doña Guadalupe. No contesté ninguno. Les envié un simple mensaje: consulten con mi abogado. Esa noche, mientras cenaba solo en mi departamento, recibí un correo electrónico de Valeria. Era la primera comunicación directa que teníamos en semanas. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Te das cuenta que ahora no tengo cómo llegar a la universidad? ¿Es tu venganza por el video? Eres exactamente el tipo de persona que dije que eras. Releí el mensaje varias veces. No había una pizca de reflexión o autocrítica, solo indignación por las consecuencias de sus propias acciones. Por primera vez vi claramente lo que Cristina había logrado: convertir a mi hija en alguien que esperaba todo sin dar nada a cambio. El segundo paso fue el fideicomiso universitario. Había estado depositando 300,000 pesos anuales desde que Valeria tenía 10 años. Una pequeña fortuna acumulada para garantizar su educación, y quizás un posgrado en el extranjero si así lo deseaba. El jueves por la mañana firmé los papeles para liquidarlo. El dinero fue transferido a una nueva cuenta a mi nombre. No lo gastaría. Solo quería demostrar un punto. Para el viernes, la situación había escalado. Cristina había publicado en Facebook una larga diatriba sobre cómo yo estaba castigando a una inocente por un simple video adolescente. Roberto, sorprendentemente, mantenía silencio en redes sociales, aunque supe por amigos comunes que estaba furioso. Pero el golpe maestro, el tercer paso de mi plan, ocurrió ese mismo viernes por la noche. Don Felipe había preparado un informe detallado sobre el uso indebido de la pensión alimenticia, con pruebas contundentes de cómo Roberto llevaba años viviendo de mi dinero. Lo envió por error al grupo de WhatsApp de los padres de la Universidad de Valeria, donde estaban Cristina, Roberto y unas 30 personas más. Disculpen el error. Este documento confidencial debía enviarse únicamente al señor Alejandro Mendoza para su caso de malversación de pensión alimenticia. El caos fue inmediato. En cuestión de minutos, todos los que conocían a Cristina y Roberto estaban leyendo cómo ese hombre que se presentaba como un exitoso consultor de negocios no había tenido un empleo real en 5 años. Cómo vivían de mi dinero mientras me pintaban como un padre ausente y tacaño. A la medianoche mi timbre sonó insistentemente. Miré por la mirilla. Era Valeria. Tenía los ojos hinchados y enrojecidos.
Por un momento, mi corazón de padre quiso abrir inmediatamente, abrazarla, decirle que todo estaría bien. Pero luego recordé su video, sus palabras, esos 1 de 10 que habían destrozado 8 años de sacrificios silenciosos. Respiré profundo y abrí la puerta, manteniendo mi expresión neutral. «Tenemos que hablar», dijo ella con voz quebrada. «Sí», respondí, haciéndome a un lado para dejarla entrar. «Definitivamente tenemos que hablar». Valeria entró a mi departamento como si fuera territorio enemigo, mirando a su alrededor con cautela. Era extraño verla allí. La última vez que había visitado mi hogar había sido hace más de un año, para pedirme dinero para un viaje escolar que, ahora sabía, nunca existió. «¿Quieres algo de tomar?», le pregunté con una calma que no sentía. «No estoy aquí para socializar», respondió cortante, aunque pude notar que intentaba contener las lágrimas. «¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Sabes lo humillada que me siento? Todos en la universidad están hablando de nosotros». Me senté en el sillón frente a ella, observándola. Mi hija, mi sangre, pero en muchos sentidos, una desconocida moldeada por años de manipulación. Vestía ropa cara. Tenía un reloj que costaba más que mi primer auto, y su indignación parecía genuina. Realmente creía ser la víctima en esta situación. «Humillación», repetí lentamente. «Es interesante que menciones esa palabra. ¿Sabes qué se siente ver un video de tu única hija calificándote como un fracaso de padre frente a 30,000 desconocidos? Era solo un video, un estúpido TikTok. Todo el mundo hace esas cosas». «No. Todo el mundo no humilla públicamente a las personas que los mantienen». Su rostro se transformó con sorpresa y luego indignación. «¿Mantenerme? Roberto me mantiene. Tú apenas envías la pensión, y mamá siempre dice que llega tarde y es menos de lo que deberías dar». En ese momento comprendí completamente la magnitud de las mentiras. No era solo que Cristina y Roberto me hubieran robado. Habían construido toda una realidad alternativa para Valeria. «Tengo algo que mostrarte», dije, alcanzando la carpeta que don Felipe me había preparado. Saqué los documentos uno por uno, colocándolos sobre la mesa de centro. «Estos son los recibos de transferencia de los últimos 5 años, 50,000 pesos mensuales, depositados puntualmente el día 3 de cada mes, más del doble de lo que el juez determinó». Valeria miró los papeles con desconfianza. «Esto», continué mostrando otro documento, «es tu beca universitaria, que cubre el 80% de tu colegiatura. Sin embargo, yo envío el monto completo cada semestre a tu madre. ¿A dónde crees que va ese dinero? Mamá me dijo que tú nunca quisiste pagar mi universidad, que ella y Roberto han tenido que sacrificarse. ¿Y crees que Roberto se sacrifica mucho con su trabajo? ¿Sabes cuál es su trabajo, Valeria?» Ella dudó. «Es consultor de negocios». Negué con la cabeza y le mostré otro documento. «Roberto no ha tenido un empleo formal desde hace 5 años. Lo último que hizo fue vender electrodomésticos por 15,000 pesos al mes. ¿De dónde crees que sale el dinero para sus trajes, sus relojes, sus viajes?» Vi cómo su rostro comenzaba a cambiar. La duda instalándose lentamente, pero aún se resistía. «Estás mintiendo. Intentas poner a mamá en mi contra. ¿Recuerdas ese viaje a Madrid del año pasado, cuando te quedaste con tu tía Sofía porque tenías exámenes finales? Tengo las fotos de Instagram de tu madre y Roberto en España, hospedados en un hotel de 5 estrellas. Pagado con mi dinero. El dinero que debía ser para ti». Valeria se levantó abruptamente. «No puedo escuchar esto. Estás distorsionando todo». «Siéntate», dije con firmeza. «Aún no he terminado». Para mi sorpresa, obedeció. Quizás impactada por mi tono autoritario que rara vez había usado con ella. ¿Sabes por qué recuperé tu auto? Porque era mío. Lo compré para ti con la condición de que mantuvieras buenas calificaciones y me tuvieras un mínimo de respeto. Ninguna de esas condiciones se ha cumplido. ¿El fideicomiso universitario? Era un regalo, no una obligación. Te lo gané con años de trabajo extra, horas que podría haber pasado contigo si tu madre no hubiera bloqueado sistemáticamente mis visitas. Ella nunca hizo eso», protestó Valeria, pero su voz sonaba menos segura. «¿No? ¿Recuerdas tu cumpleaños número 15? Reservé mesa en ese restaurante que tanto te gustaba. Llegué con tu regalo. Tu madre me dijo que habías salido con amigos, que se te olvidó nuestra cita. Tengo los mensajes donde te pregunté después y dijiste que nadie te avisó de mis planes». Valeria bajó la mirada. «No recuerdo eso. Tengo decenas de ejemplos similares. ¿Quieres verlos?» El silencio se instaló entre nosotros. Afuera, la ciudad nocturna seguía su ritmo, ajena a nuestro pequeño drama familiar. Finalmente, Valeria habló. Su voz apenas un susurro. «¿Qué quieres de mí? La verdad. Eso es todo lo que siempre he querido. Que sepas quién realmente ha estado ahí para ti y quién te ha estado utilizando». En ese momento su teléfono sonó. Era Cristina. Valeria dudó mirándome. «Adelante, contesta. Ponla en altavoz». Con manos temblorosas, Valeria aceptó la llamada y activó el altavoz. «¿Dónde diablos estás?» La voz de Cristina sonaba histérica. «Roberto está furioso. La gente nos está llamando, preguntando si es cierto que vivimos de la pensión. Tienes que volver a casa ahora mismo». Estoy con papá», respondió Valeria, su voz pequeña. Hubo un silencio momentáneo, y luego la voz de Cristina cambió completamente. «Cariño, no debes estar ahí. Sabes cómo es él, manipulador, mentiroso.
Está intentando ponerte en nuestra contra porque está dolido por un tonto video. Ven a casa, hablaremos. Miré a Valeria. Pude ver la confusión en sus ojos, el conflicto interno mientras las certezas de toda su vida comenzaban a tambalearse. Mamá, ¿es verdad que estoy becada en la universidad? Otro silencio, más tenso. ¿Qué tonterías te está metiendo en la cabeza? Claro que no. Tu padre apenas cubre una parte de... Tengo los documentos frente a mí. Interrumpió Valeria, su voz fortaleciéndose. La beca cubre el 80%. ¿Dónde ha estado yendo el dinero que papá envía para mi colegiatura? Esto es ridículo. No voy a discutir nuestras finanzas por teléfono mientras estás secuestrada emocionalmente por ese hombre. Roberto, ven aquí. Escuché la voz de Roberto en el fondo, acercándose al teléfono. Valeria, escúchame bien. Tu padre está despechado porque por fin dijiste la verdad sobre él. Es un manipulador patético que... No pude contenerme. ¿Patético? El hombre que ha pagado tus trajes, tus vacaciones, tu estilo de vida durante años. ¿Cuánto tiempo llevas sin trabajar, Roberto? ¿5 años? ¿6? ¡Alejandro! La voz de Roberto cambió, volviéndose defensiva. Esto no es asunto tuyo. Valeria, ven a casa inmediatamente o... ¿O qué? Interrumpí. ¿La castigarás? ¿Le quitarás privilegios? ¿Con qué dinero los compraste en primer lugar? Suficiente. El grito de Valeria nos sorprendió a todos. Con manos temblorosas terminó la llamada. Nos quedamos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Podía ver cómo las lágrimas comenzaban a formarse en los ojos de mi hija, cómo toda su realidad se desmoronaba frente a ella. Todo este tiempo, comenzó, su voz quebrándose. Todo este tiempo me han estado mintiendo. Me han hecho odiarte. No dije nada, no había necesidad. La verdad, finalmente, estaba saliendo a la luz. El teléfono de Valeria comenzó a vibrar incesantemente con mensajes y llamadas de Cristina y Roberto. Ella lo miró con asco y luego lo apagó. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? Preguntó con una vulnerabilidad que no había visto en ella desde que era una niña pequeña. Siempre, respondí. Esta siempre será tu casa también. Esa noche, mientras preparaba el sofá cama para Valeria, mi teléfono sonó. Era un mensaje de Roberto. Esto no ha terminado. Te vas a arrepentir de habernos expuesto así. Lo leí sin emoción y luego bloqueé su número. Sabía que tenía razón en una cosa. Esto no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. La mañana siguiente amaneció con una extraña quietud. Preparé café y encontré a Valeria ya despierta. Sentada en el balcón de mi departamento, contemplando la ciudad con ojos perdidos. Cuando le ofrecí una taza, la aceptó con una débil sonrisa que no llegó a sus ojos. No dormí mucho, confesó. Estuve pensando toda la noche, recordando cosas, momentos, viendo cómo encajan de manera diferente ahora. Me senté frente a ella. El sol de la mañana bañaba la ciudad, creando un contraste con la tormenta emocional que ambos atravesábamos. Recuerdo cuando cumplí 16, continuó Valeria. Roberto me regaló ese collar de plata que tanto quería. Me dijo... Tu padre nunca te daría algo así, y yo le creí. Lo abracé y le dije que era el mejor padre que podía tener. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ese mismo mes, descubrí en mis estados de cuenta que habías depositado una cantidad extra, con la nota para tu cumpleaños, princesa. Cuando le pregunté a mamá, me dijo que era porque te sentías culpable por no venir a mi fiesta. Pero tú nunca fuiste invitado, ¿verdad? Negué con la cabeza. Me enteré de tu fiesta por las fotos en Facebook al día siguiente. Valeria cubrió su rostro con las manos. Me siento tan estúpida. No eres estúpida, le dije suavemente. Eras una niña que confiaba en su madre. Cristina y Roberto sabían exactamente lo que hacían. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era don Felipe. Cristina está amenazando con demandarte por difamación. ¿Quieres que responda? Le mostré el mensaje a Valeria. Ella respiró profundo y asintió. Creo que es hora de que tome una decisión. Durante el desayuno, discutimos los próximos pasos. Para mi sorpresa, Valeria estaba decidida a enfrentar la situación directamente. Ya no era la adolescente manipulada de ayer. En sus ojos veía una determinación que, admito, me recordaba a mí mismo. Quiero ir a la casa, dijo finalmente. Necesito recoger algunas cosas y hablar con ellos cara a cara. ¿Estás segura? ¿Puedo ir yo o podemos enviar a alguien? No, respondió con firmeza. Esto es algo que tengo que hacer yo. Pero, ¿me acompañarías? No dentro de la casa, solo. Cerca. Mientras conducíamos hacia la casa donde Valeria había vivido con Cristina y Roberto, le expliqué mis planes para el futuro. El dinero del fideicomiso no ha desaparecido, le aseguré. Solo lo moví para protegerlo. Sigue siendo para tu educación, siempre lo ha sido. Y el auto, también podemos discutir eso. Pero Valeria, necesito que entiendas. No se trata del dinero, se trata de la verdad, del respeto mutuo. Ella asintió comprendiendo, lo sé. Y también sé que tengo mucho que compensar. Al llegar a la casa, me estacioné a una cuadra de distancia como habíamos acordado. Valeria respiró profundo, preparándose. Estaré aquí mismo, le aseguré. Cualquier cosa, me llamas y entro inmediatamente. Con una última mirada de determinación, salió del auto y caminó hacia la casa. La observé hasta que entró y luego esperé con el corazón latiendo fuertemente. Pasaron 10 minutos de silencio. Luego 15. Estaba a punto de llamarla cuando comenzaron los gritos.
tan fuertes que podía escucharlos desde la calle. No distinguía las palabras, solo las voces enfurecidas de Cristina y Roberto, intercaladas con la voz más firme de Valeria. De repente la puerta principal se abrió violentamente. Valeria salió corriendo con una mochila, seguida por Roberto, quien le gritaba obscenidades. Cristina apareció en el umbral, su rostro contorsionado de rabia. Sin pensarlo 2 veces, arranqué el auto y me detuve frente a la casa. Valeria me vio y corrió hacia mí. Roberto, al verme, se detuvo en seco. «Tú», gritó señalándome, «esto es tu culpa. Has envenenado a mi hija contra nosotros». «¿Tu hija?», respondí con calma mientras Valeria subía al auto. «Es interesante cómo te apropias de mi hija cuando te conviene, pero vives de mi dinero en secreto». Roberto avanzó amenazante hacia el auto. Por un momento temí que intentara algo violento, pero entonces Valeria bajó la ventanilla y le lanzó algo que aterrizó a sus pies. Era el collar de plata de su cumpleaños 16. «Devuélvelo y cómprate algo bonito», dijo con una frialdad que no le conocía. «Después de todo, siempre ha sido con el dinero de mi padre». La cara de Roberto se transformó en una máscara de odio puro. «Te vas a arrepentir de esto. Los dos. Hablaré con todos. Les diré qué tipo de padre eres realmente». Sonreí, encendiendo el motor. «Por favor, hazlo. Asegúrate de explicarles también cómo has vivido estos años. Estoy seguro de que a la agencia tributaria le encantará saberlo». Eso lo detuvo en seco. El miedo cruzó su rostro cuando comprendió las implicaciones. No solo estaba expuesto socialmente, ahora también enfrentaba posibles consecuencias legales. Mientras nos alejábamos, Valeria finalmente se derrumbó, sollozando incontrolablemente. La dejé llorar, sabiendo que era un llanto necesario, de liberación. Les dije todo. Me contó entre lágrimas cuando finalmente pudo hablar. Les mostré los documentos que me diste. Les pregunté por qué me habían mentido todos estos años. Al principio intentaron negarlo, luego culparte. Cuando eso no funcionó, Roberto me dijo que debería estar agradecida por todo lo que han hecho por mí, que sin ellos yo sería una don nadie como tú. Apretó los puños con rabia. Me dijo que si me iba contigo podía olvidarme de ellos para siempre, que ya no sería su hija. ¿Puedes creerlo? Condicionando su amor, como si alguna vez hubiera sido real. Cuando llegamos a mi departamento, Valeria tomó una decisión que me sorprendió. Quería hacer un video, no de venganza, aclaró, sino de verdad. La gente necesita saber lo que realmente pasó, insistió. No para humillarlos como ellos hicieron conmigo, sino para que la verdad salga a la luz. Esa tarde, con una compostura admirable, Valeria grabó un nuevo video. Con sencillez y honestidad, explicó cómo había sido manipulada para creer mentiras sobre mí. Cómo descubrió que Roberto vivía de mi pensión alimenticia y cómo su madre había participado activamente en el engaño. Hace unos días califiqué a mi padrastro con 10 y a mi padre biológico con 1, dijo mirando directamente a la cámara. Hoy quiero disculparme públicamente con mi verdadero padre, quien ha estado ahí para mí mucho más de lo que nunca supe, y exponer la verdad sobre quienes me manipularon para odiarlo. No mencionó específicamente el dinero del fideicomiso ni el auto, centrándose en la manipulación emocional y las mentiras. Cuando terminó la grabación, me miró con nerviosismo. ¿Crees que debo publicarlo? Es tu decisión, le respondí. Pero creo que hay una gran diferencia entre tu primer video y este. Aquel buscaba humillar, este busca la verdad. Asintió y tras una profunda respiración presionó publicar. La reacción fue inmediata y abrumadora. El video se volvió viral mucho más rápido que el primero, alcanzando 100,000 visualizaciones en pocas horas. Los comentarios estaban divididos. Muchos apoyaban a Valeria por su valentía, otros la criticaban por traicionar a su madre, y algunos especulaban sobre los motivos ocultos detrás de su cambio de opinión. Cristina llamó furiosa menos de una hora después de la publicación. Esta vez fue Valeria quien puso el teléfono en altavoz para que yo escuchara. «¿Cómo te atreves?», gritó Cristina. «Nos has humillado frente a todos. Roberto está devastado. Sus amigos, sus colegas, todos han visto ese maldito video». «¿Colegas?», preguntó Valeria con una calma que me sorprendió. «¿Qué colegas, mamá? Roberto no ha trabajado en años». «Eso no es cierto. Su trabajo es complicado de explicar». «No, no lo es. Su trabajo ha sido vivir de la pensión que mi padre pagaba para mí. Y tú lo permitiste, lo facilitaste». «No tienes idea de lo que estás hablando. Tu padre te está manipulando». «Tengo los documentos, mamá. Tengo pruebas. ¿Quieres que las publique también?». «Porque puedo hacerlo». El silencio al otro lado de la línea fue revelador. «Valeria», la voz de Cristina cambió, volviéndose suplicante. «Somos tu familia. Hemos estado contigo todos los días. Tu padre apenas aparecía en tu vida, porque ustedes se aseguraron de eso», respondió Valeria. Las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero su voz firme. «Me dijeron que él no quería verme, que cancelaba nuestras visitas, que no le importaba». Todo era mentira. Las cosas no son tan simples como crees, cariño. Los adultos tenemos arreglos complicados. ¿Arreglos complicados? ¿Así llamas a robar el dinero destinado a mi educación? ¿A mentirle a tu propia hija? Cristina comenzó a llorar, pero incluso yo podía notar la falsedad en su llanto. Era el mismo tono que había usado conmigo cuando quería manipularme durante nuestro matrimonio. «Por favor, baja ese video», suplicó. «Podemos hablar, resolver esto en familia». «Ya tomé mi decisión», respondió Valeria. «El video se queda, y no me busques por un tiempo».
Necesito espacio. Cuando colgó, me miró con una mezcla de tristeza y determinación. ¿Hice lo correcto? No puedo responder eso por ti, le dije honestamente. Pero hiciste lo que creías necesario, y eso requiere valor. Esa noche, mientras Valeria dormía en la habitación de invitados que ahora sería suya, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Roberto. Has ganado esta batalla, pero esto no terminará bien para ti. Nadie me humilla así y sale impune. Mostré el mensaje a don Felipe a la mañana siguiente. Su consejo fue claro: documentar todo y solicitar una orden de restricción preventiva. También recomendó iniciar un proceso legal para recuperar parte del dinero mal utilizado de la pensión alimenticia. No quiero el dinero de vuelta, le dije. Solo quiero que dejen a Valeria en paz. Entiendo, respondió don Felipe. Pero a veces la única manera de hacer que personas como Roberto y Cristina entiendan es golpeándolos donde más les duele: su bolsillo. Además, ese dinero era para Valeria. Deberías recuperarlo para su futuro. Valeria estaba de acuerdo. Quiero que paguen no solo por mí, sino por todos estos años que te hicieron parecer el villano cuando eras tú quien nos mantenía a todos. Y así, una semana después de que comenzara todo con aquel TikTok humillante, nos encontrábamos en la oficina de don Felipe, iniciando acciones legales formales contra Cristina y Roberto por uso fraudulento de la pensión alimenticia, alienación parental y difamación. La vida había dado un giro completo. Mi hija, que una semana atrás me había calificado como 1 de 10 frente a miles de desconocidos, ahora estaba sentada a mi lado, determinada a corregir años de injusticia. Mientras salíamos de la oficina de don Felipe, Valeria se detuvo y me miró con seriedad. Papá, sé que un "lo siento" no es suficiente, pero quiero que sepas que voy a dedicar mucho tiempo a compensarte por todos estos años y a conocerte realmente, sin los filtros que ellos pusieron. La abracé con fuerza, sintiendo que recuperaba una parte de mi vida que creía perdida para siempre. Ya lo estás haciendo, le aseguré. Cada día que eliges la verdad, ya lo estás haciendo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y ajustes. Valeria y yo establecimos una rutina incómoda pero necesaria, redescubriéndonos mutuamente después de años de distanciamiento forzado. Decidimos que se quedaría en mi departamento mientras organizábamos el resto de su semestre en la universidad. Afortunadamente, su beca deportiva no se vería afectada por el escándalo familiar. El video de retractación de Valeria siguió acumulando visualizaciones y comentarios. Algunos de sus amigos la apoyaron. Otros, influenciados por años de narrativas negativas sobre mí, la acusaron de traicionar a su madre por dinero. Estas acusaciones le dolían profundamente. Lo más triste, me confesó una noche mientras cenábamos, es que algunos de mis amigos más cercanos ni siquiera quieren escuchar mi versión. Ya decidieron que soy la mala de la historia. Te sorprendería saber cuántas personas han pasado por situaciones similares, le respondí. La manipulación parental es más común de lo que crees. Con el tiempo, quienes realmente te valoran verán la verdad. Una tarde, mientras ayudaba a Valeria a organizar las pocas pertenencias que había traído de casa de su madre, encontró una caja de fotografías antiguas. Entre ellas había varias de nosotros tres: Cristina, Valeria y yo, cuando éramos una familia aparentemente feliz. Casi no recuerdo esta época, dijo Valeria, mirando una foto donde la sostenía en brazos frente a un pastel de cumpleaños. Ella tendría unos 3 años. Mamá siempre decía que eras frío y distante, incluso cuando estábamos casados. Tu madre y yo teníamos problemas, es cierto, admití. Pero nunca fui indiferente contigo. Eres lo mejor que me ha pasado. Valeria siguió revisando las fotos hasta que encontró una que la hizo detenerse. ¿Qué es esto? Era una foto de una ecografía con mi letra en el reverso. Mi princesa, 5 meses de embarazo. Tu madre tuvo complicaciones durante el embarazo, le expliqué. Los médicos nos advirtieron que podría ser peligroso. Yo quería que abortara para proteger su vida, pero ella insistió en seguir adelante. Fue la decisión más valiente que le he visto tomar. Durante meses viví con el miedo de perderlas a ambas. Valeria me miró con nuevos ojos. Ella siempre dijo que tú no querías tenerme, que te molestaba su embarazo. Negué con la cabeza, dolido pero no sorprendido. Otra distorsión más. No quería perder a tu madre y me aterraba la idea de criarte solo si algo le pasaba. Pero desde el momento en que supe de tu existencia, te amé. Momentos como ese fueron construyendo puentes entre nosotros, derribando años de mentiras y manipulación. El 4.º día después de la publicación del segundo video, recibimos la primera notificación legal. Cristina demandaba la custodia de Valeria, alegando que yo la había secuestrado emocionalmente y manipulado para volverla contra su madre. Valeria, que ya tenía 19 años, se rió amargamente al leer la demanda. ¿Se da cuenta que soy legalmente adulta? No puede exigir mi custodia. Don Felipe nos tranquilizó explicando que la demanda no tenía fundamento legal, pero nos advirtió que era solo el primer movimiento en lo que probablemente sería una larga batalla. No se equivocó. Al día siguiente, Roberto presentó una denuncia por difamación, exigiendo una compensación de 2 millones de pesos por daños irreparables a su reputación profesional y personal. ¿Qué reputación profesional?, se burló Valeria cuando se lo conté. No ha trabajado en años, pero a pesar de su aparente fortaleza, podía ver que el estrés la estaba afectando. Sus notas comenzaron a resentirse, y algunas noches la escuchaba llorar en su habitación.
Esta guerra legal y emocional estaba cobrando su precio. Una semana después del segundo video, cuando parecía que las cosas no podían complicarse más, recibí una llamada de la Universidad de Valeria. Era el director del departamento de deportes. Señor Mendoza, tenemos un problema con la beca de su hija. Me explicó con evidente incomodidad. Hemos recibido quejas formales alegando que Valeria no califica para ayuda financiera debido a sus circunstancias económicas reales. ¿Quejas? ¿De quién? No puedo revelar esa información, pero le sugiero que se reúna con el comité de becas lo antes posible. No necesité que me dijera quién estaba detrás de esto. Cristina y Roberto habían encontrado otra manera de atacarnos. Cuando le conté a Valeria, ella se derrumbó por primera vez desde que comenzó toda esta situación. ¿Por qué hacen esto? Sollozó. Si realmente me quisieran, si realmente fueran los padres que decían ser, ¿no deberían alegrarse de que ahora conozco la verdad, de que tengo una mejor relación contigo? No tenía respuesta para eso. Algunas personas, cuando pierden el control que han ejercido durante años, reaccionan con una crueldad que desafía toda lógica. El comité de becas programó una audiencia para la semana siguiente. Mientras tanto, Roberto intensificó su campaña de desprestigio. De alguna manera consiguió los contactos de varios padres de la universidad y les envió correos electrónicos con una versión distorsionada de los hechos, pintándome como un manipulador que había comprado a mi hija para vengarse de mi ex esposa. Algunos de estos padres eran personas influyentes en la comunidad universitaria. Pronto, Valeria comenzó a sentir miradas de desaprobación en los pasillos, y ciertos profesores se volvieron inexplicablemente más estrictos con ella. Esto es ridículo, se quejó después de recibir una calificación injustamente baja en un trabajo. El profesor García siempre me ha apoyado, pero hoy apenas me miró a los ojos. La situación llegó a un punto crítico cuando Valeria fue excluida de un torneo de voleibol importante, supuestamente por razones administrativas. Es por el escándalo, me dijo su compañera de equipo Daniela, quien nos apoyaba incondicionalmente. El entrenador está preocupado por la imagen del equipo. Fue entonces cuando decidí que era suficiente. Si Roberto y Cristina querían guerra, la tendrían. Don Felipe, le dije por teléfono esa noche, vamos a contraatacar. Quiero presentar cargos formales por fraude contra Roberto y Cristina, y quiero hacerlo público. ¿Estás seguro?, me preguntó cautelosamente. Esto podría escalar aún más la situación. Ya están haciendo todo lo posible para destruirnos, respondí. Al menos así pelearemos con la verdad de nuestro lado. Valeria estuvo de acuerdo. Estoy cansada de ser la víctima. Si quieren jugar sucio, les mostraremos lo que es jugar sucio. Al día siguiente, don Felipe presentó una demanda formal contra Roberto y Cristina por malversación de fondos, fraude, alienación parental y daños emocionales. Simultáneamente, envié un comunicado detallado a los mismos padres que habían recibido los correos de Roberto, adjuntando copias de las transferencias bancarias, documentos de la beca oculta y toda la evidencia que habíamos recopilado. La respuesta fue inmediata. Los rumores comenzaron a cambiar de dirección. Ahora era Roberto quien recibía miradas de desaprobación cuando acompañaba a Cristina a eventos universitarios. La noche antes de la audiencia con el comité de becas, recibimos una visita inesperada. Era doña Guadalupe, la madre de Cristina y abuela de Valeria. Necesito hablar con ustedes, dijo con una expresión seria que nunca le había visto. La dejamos entrar con cierta desconfianza. Después de todo, siempre había sido la mayor defensora de Cristina y una de mis críticas más severas. He visto los documentos, comenzó, sentándose en nuestro sofá con evidente incomodidad. Los que enviaste a los padres de la universidad. Asentí, esperando algún tipo de ataque o justificación. Siempre creí a mi hija, continuó, su voz quebrándose ligeramente. Siempre pensé que eras tú el problema, Alejandro, que no apoyabas lo suficiente, que no te importaba Valeria. Hizo una pausa visiblemente afectada. Pero estos documentos, no puedo ignorarlos. Roberto nunca me cayó bien, pero no imaginé que fuera capaz de algo así. Y Cristina, mi propia hija. Valeria se acercó y tomó la mano de su abuela. ¿Qué te hizo cambiar de opinión ahora, abuela? Encontré algo en casa de tu madre, respondió, sacando un sobre de su bolso. Estaba ayudándola a organizar unos papeles cuando vi esto. Son recibos de transferencias a una cuenta en Panamá. Grandes cantidades, todas fechadas justo después de que tu padre enviaba la pensión. Nos mostró los documentos. Efectivamente, Roberto había estado transfiriendo dinero a una cuenta offshore, presumiblemente para evadir impuestos y ocultar el origen de los fondos. No puedo apoyar esto, dijo firmemente doña Guadalupe. Valeria, te quiero y quiero a tu madre, pero lo que han hecho está mal, y ahora están intentando arruinar tu futuro académico por pura venganza. Su testimonio fue crucial en la audiencia del comité de becas al día siguiente. Como respetada profesora jubilada y miembro activo de la comunidad universitaria, su palabra tenía peso. Cuando declaró que las acusaciones contra Valeria eran parte de una venganza personal de Roberto y Cristina, el comité escuchó atentamente. La beca de Valeria fue confirmada y además, el comité emitió una disculpa formal por las molestias ocasionadas. Ese pequeño triunfo nos dio esperanza, pero sabíamos que la guerra estaba lejos de terminar. Roberto y Cristina estaban acorralados, y las personas acorraladas suelen ser las más
más peligrosas. No nos equivocamos. Esa misma noche, mientras Valeria, doña Guadalupe y yo cenábamos para celebrar la victoria en el comité, recibimos la noticia. Roberto había presentado una denuncia penal contra mí por supuesta extorsión y amenazas, alegando que lo había amenazado con exponer información personal si no se alejaba de Valeria. Era una mentira descarada, pero suficiente para obligarme a presentarme ante un juez para responder a los cargos. Están desesperados, me aseguró don Felipe cuando lo llamé. Esto es bueno, la gente desesperada comete errores. No sabía cuánta razón tenía. El mayor error de Roberto estaba por venir. Y cambiaría el curso de toda esta batalla de una manera que ninguno de nosotros podía imaginar. La audiencia preliminar por la denuncia de extorsión estaba programada para un lunes por la mañana. Don Felipe me aseguró que era una acusación sin fundamento que sería desestimada fácilmente. Pero aún así, la tensión era palpable mientras nos preparábamos para enfrentar a Roberto y Cristina en el juzgado. Lo que no esperábamos era que, la noche anterior, Roberto cometiera el error que don Felipe había predicho. Valeria recibió un mensaje de texto a las 11:30 de la noche. Necesitamos hablar. Solo tú y yo. Sin abogados, sin tu padre, te espero mañana a las 8 en la cafetería frente al juzgado. Es tu última oportunidad de arreglar esto antes de que todos salgamos perjudicados. El mensaje era de Roberto, pero estaba enviado desde el teléfono de Cristina. Valeria me lo mostró inmediatamente. Es obviamente una trampa, comenté. Quiere manipularte o posiblemente obtenerte una declaración que pueda usar contra nosotros. Valeria asintió, pero después de pensarlo un momento, una idea brilló en sus ojos. ¿Y si voy pero grabando todo? Don Felipe, a quien llamamos de inmediato, nos aconsejó precaución. En México, grabar a alguien sin su consentimiento puede ser problemático legalmente, pero si están en un lugar público y él inicia una conversación sobre temas ilegales, podría funcionar. Completé. Pero es arriesgado. Quiero hacerlo, insistió Valeria. Estoy cansada de ser su víctima. Esta es mi oportunidad de conseguir pruebas directas. Finalmente acordamos un plan. Valeria iría a la cafetería, pero yo estaría en una mesa cercana, fuera de la vista de Roberto. Don Felipe esperaría afuera en su auto, listo para intervenir si era necesario. Valeria llevaría su teléfono grabando en el bolsillo. Y además, pediríamos al dueño de la cafetería, un antiguo cliente mío, que nos permitiera acceder a las grabaciones de sus cámaras de seguridad si era necesario. La mañana llegó con una llovizna ligera que parecía presagiar la tormenta emocional que estaba por desatarse. Llegué a la cafetería media hora antes y me instalé en un rincón discreto. Valeria entró 15 minutos después, visiblemente nerviosa pero determinada. Roberto apareció puntualmente a las 8, solo y con aspecto desaliñado. Parecía que no había dormido bien en días. Se sentó frente a Valeria sin notar mi presencia al otro lado del local. Desde mi posición podía verlos pero no escucharlos claramente. Sin embargo, la expresión corporal lo decía todo. Roberto gesticulaba agitadamente, alternando entre súplicas y lo que parecían amenazas veladas. Valeria se mantenía firme, respondiendo con calma pero sin ceder. Después de unos 15 minutos, Roberto pareció perder la paciencia. Golpeó la mesa con la palma de su mano, lo suficientemente fuerte como para que varias personas voltearan a mirar. Valeria no se inmutó. Finalmente, Roberto se inclinó hacia adelante y dijo algo que hizo que Valeria abriera mucho los ojos. Ella sacó su teléfono, presionó algunos botones y lo colocó sobre la mesa como confirmando algo. Roberto palideció visiblemente. Valeria se levantó, recogió su teléfono y caminó directamente hacia mí. Roberto la siguió con la mirada, y fue entonces cuando me vio. Su rostro pasó del shock al odio en un instante. Tengo todo lo que necesitamos, me dijo Valeria con una mezcla de triunfo y disgusto. Vámonos de aquí. Roberto se levantó para seguirnos, pero el dueño de la cafetería, que había estado al tanto de la situación, se interpuso sutilmente en su camino, dándonos tiempo para salir y reunirnos con don Felipe. En el auto, Valeria reprodujo la grabación. La calidad no era perfecta, pero las palabras de Roberto eran inconfundibles. Mira, Valeria, seamos prácticos. Tu padre no tiene idea de cuánto dinero realmente pasó por nuestras manos. Si sigues con esta estupidez, tendré que mostrarle al juez cómo tu madre y yo tuvimos que usar ese dinero para pagar deudas que tu padre dejó cuando nos abandonó. Eso es mentira, respondió Valeria en la grabación. Tenemos los extractos bancarios. Los extractos muestran lo que nosotros quisimos que mostraran. La voz de Roberto sonaba arrogante. Tu padre no es el único que sabe mover dinero. ¿Crees que esos 50,000 pesos mensuales eran todo? Había mucho más que él nunca supo. ¿Estás admitiendo que robaron más dinero del que pensábamos? Hubo una pausa tensa. No seas dramática. No robamos nada. Simplemente administramos los recursos de la familia. Y ahora tú, con tu estúpido video, has puesto en riesgo todo. ¿Tienes idea de los problemas fiscales que podríamos enfrentar? Por evasión de impuestos. Entre otras cosas. Escucha, si retiras los videos, si vuelves a casa y le dices a tu padre que todo fue un malentendido, puedo asegurarme de que tengas todo lo que necesitas. La universidad, un auto nuevo, lo que quieras. ¿Con qué dinero, Roberto? ¿Con el que le robaste a mi padre o con el que escondiste en Panamá? Eso pareció sorprenderlo. ¿Quién te habló de Panamá? Mi abuela encontró los recibos. Se escuchó una maldición ahogada. Esa vieja entrometida.
Mira, Valeria, esto es muy simple. O estás con nosotros o contra nosotros. Si estás contra nosotros, te aseguro que tu padre y tú lo lamentarán. Tengo contactos, personas que pueden hacer que sus vidas sean muy difíciles. ¿Me estás amenazando? Te estoy ofreciendo una salida, última oportunidad. Fue entonces cuando Valeria activó la grabación de pantalla en su teléfono, mostrándole que había estado grabando todo. Don Felipe escuchó la grabación con una sonrisa creciente. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Confesó evasión fiscal, admitió haber malversado fondos e incluso hizo amenazas directas. Y lo mejor de todo, lo hizo justo antes de una audiencia donde nos acusa a nosotros de extorsión. La audiencia de esa mañana tomó un giro inesperado. Cuando el juez pidió a Roberto que presentara sus alegaciones, don Felipe solicitó reproducir una grabación relevante para el caso. A pesar de las objeciones del abogado de Roberto, el juez accedió a escucharla en privado. 20 minutos después, el juez regresó a la sala con una expresión severa. No solo desestimó la denuncia de extorsión contra mí, sino que ordenó una investigación inmediata sobre Roberto, por posible fraude fiscal, malversación de fondos y amenazas. Roberto salió del juzgado esposado y escoltado por 2 policías. Cristina, que había llegado tarde a la audiencia, observó la escena con incredulidad antes de lanzarse contra Valeria gritando que era una traidora. Los guardias tuvieron que contenerla. En las semanas siguientes, el caso dio un vuelco completo. De acusados pasamos a acusadores. La investigación sobre las finanzas de Roberto y Cristina reveló mucho más de lo que habíamos imaginado. Habían estado desviando no solo la pensión alimenticia, sino también fondos de pequeños inversores a quienes Roberto había prometido rendimientos extraordinarios en negocios inexistentes. La cuenta en Panamá resultó contener más de 5 millones de pesos, dinero que Roberto no podía justificar legalmente. Además, se descubrió que había falsificado documentos para obtener préstamos bancarios, usando mi nombre durante los primeros años después del divorcio. Cristina intentó distanciarse de las actividades de Roberto, alegando que ella también había sido engañada, pero los registros bancarios mostraban claramente su complicidad. Ambos enfrentaban ahora múltiples cargos que podrían resultar en penas de prisión. 6 meses después de aquel TikTok que había iniciado todo, nuestra vida había cambiado radicalmente. Valeria vivía permanentemente conmigo. Había recuperado su beca deportiva y, lo más importante, estábamos reconstruyendo nuestra relación padre-hija día a día. Roberto fue sentenciado a 4 años de prisión por fraude fiscal y estafa. Cristina recibió una sentencia suspendida de 2 años, pero perdió su trabajo como administradora en una escuela privada cuando el caso se hizo público. El fideicomiso universitario de Valeria fue reinstaurado, e incluso pudimos recuperar parte del dinero desviado, aunque la mayoría ya había sido gastado en el lujoso estilo de vida que Roberto y Cristina habían mantenido durante años. En cuanto al auto, decidí comprarlo de nuevo para Valeria como regalo por su 20º cumpleaños, pero con una condición diferente esta vez, que nunca olvidara el valor de la verdad y la importancia de cuestionar las narrativas que otros construyen por nosotros. Un año después del incidente, Valeria me pidió que la acompañara a grabar un último video sobre el tema. En él explicó todo lo sucedido, desde el TikTok inicial hasta las sentencias judiciales, pero esta vez enfocándose en las lecciones aprendidas. Mi padrastro, a quien una vez califiqué con 10 de 10, ahora está en prisión por robar el dinero que mi verdadero padre enviaba para mí, dijo mirando a la cámara. Y mi padre, a quien injustamente califiqué con 1 de 10, ha demostrado ser la persona más honesta y amorosa en mi vida, incluso cuando yo no lo merecía. Hizo una pausa significativa antes de continuar. No hago este video para humillar a nadie, sino para recordarles que cuestionen siempre lo que les dicen, especialmente si les piden que odien a alguien. A veces, las personas que más nos dicen que nos aman son quienes más nos manipulan. El video se volvió viral, alcanzando más de 1 millón de visualizaciones en pocas semanas. Recibimos cientos de mensajes de personas que habían pasado por situaciones similares, padres alienados de sus hijos, hijos que descubrieron manipulaciones, familias destruidas por mentiras. Doña Guadalupe, quien sorprendentemente se convirtió en nuestra aliada más firme, ahora pasa los domingos con nosotros. Ha reconocido públicamente los errores de su hija y ha pedido perdón por haber participado, aunque fuera indirectamente, en la campaña de desprestigio contra mí. Cristina, por su parte, ha intentado varias veces reconciliarse con Valeria, pero mi hija ha establecido límites claros. Puede tener una relación con su madre, pero no tolerará más manipulaciones ni mentiras. En cuanto a mí, he aprendido que a veces la justicia llega de las maneras más inesperadas. Un simple TikTok destinado a humillarme terminó siendo el catalizador que expuso años de engaños y me devolvió a mi hija. Hoy, cuando Valeria me pregunta por qué no luché más duro contra las manipulaciones de Cristina en el pasado, le respondo con honestidad, porque creí que tener un padre y una madre en aparente armonía, aunque fuera falsa, era mejor para ti que una guerra abierta. Me equivoqué, y lo siento. Debí haber luchado por la verdad desde el principio. Ella siempre responde con un abrazo y las mismas palabras. Nunca es tarde para la verdad, papá. Nunca es tarde. Y tiene razón. Algunas batallas tardan años en ganarse. Pero cuando la verdad finalmente sale a la luz,
hace que cada momento de sufrimiento haya valido la pena. Si te gustó esta historia, por favor considera apoyar el canal Tuco Caballo Relatos, suscribiéndote y dándole me gusta, para que podamos seguir produciendo historias como esta. Nuestro equipo le agradece. Gracias y hasta pronto. Más historias en el canal de YouTube Reddit Crazy Tales ESP.